Hemos vuelto, me he equivocado, he cambiado la escaleta y estábamos hablando que venía Alejandra, pero no. En este caso está con nosotros, vamos a hablar de bullying con Jaime García Parra. Jaime. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Bueno, pues es un tema un poco... que pica, ¿eh? Sí, es un tema que pica porque, bueno, sabemos que el año pasado Lucía, una niña de Murcia, terminó quitándose la vida, terminó suicidándose por el acoso que sufría desde el colegio hasta el instituto por los mismos compañeros de clase. Bueno, el protocolo en este caso no funcionó. No sé hasta qué punto hay una responsabilidad ahí de profesores. Los padres, desde luego, sí hablaron con el colegio. No se puede juzgar tampoco, ¿no, Jaime? No podemos juzgar... Pues imagino que no, y sobre todo siendo pues, este tipo de tema tan espinoso, como comentábamos. Pero bueno, realmente pues, el avance en protocolo y el avance por parte de todos, en el sentido en que podamos meter ese concepto mucho más en la sociedad, hará que podamos verlo de forma más destacada, ¿no? Y al final, pues como siempre, si perseguimos el cambio en una situación, cuanto más lo destaquemos y cuanto más visualizable sea, más se promueve el cambio. Así que dentro de las acciones que se enmarcan con este objetivo, seguramente el hacerlo más accesible y más conocido, pues hará que se puedan tomar mejores medidas. Hace años, como tú comentabas, quizás ni siquiera había un término, ¿no? Era acoso igualmente, acoso escolar, si hablamos de bullying, pero parece que el anglicismo, como tantos otros, ha venido a aportar más luz, digamos, al tema, y consigue que, y es una cosa que ves en los cursos con los chavales, incluso ya viniendo desde primaria, que lo tienen mucho más metido en el coco. Saben que existe, saben seguramente Hombre, es que es observarlo importante más. divulgar este tipo de cosas, es muy importante divulgarlo porque además no es un tema baladí, es decir, está preocupando y mucho. El suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de edad entre los 15 y los 29 años. Es decir, que esto es un tema serio y además también sabemos que el bullying está siendo desplazado, pues como la máquina de escribir fue desplazada por el ordenador, pues ahora mismo el acoso en el colegio, que antes era, pues tenemos dos famosos, Jesús Vázquez y Dani Mateo. A Jesús Vázquez en el colegio le llamaban gordito, llevaba gafas también y se metían con él porque llevaba gafas y porque tenía acento gallego. Dani Mateo también es un presentador muy reconocido de televisión, 3/4 de lo mismo, era gordito, entonces decían el gordito a la portería que la ocupa entera. Y son dos chicos que tienen una carrera maravillosa, que les gusta, son felices. Uno de los consejos de Dani Mateo es que los niños hablen con sus padres y que busquen ayuda. Ahí está el secreto, ¿no?, de poder superar esta etapa, si claro, se sufre. Porque quizá pues personas famosas como ellos y que hayan sufrido bullying hace pensar que al final el bullying es una cosa que se puede superar, que se puede tal, y obviamente pues habrá gente que tenga mayores o menores fortalezas para afrontarlo. Pero no se puede desvirtuar la realidad, y la realidad es que por probabilidades una persona que esté expuesta a bullying, que al fin y al cabo es un trauma, pues hace que en su vida adulta tenga más riesgo del desarrollo de determinados tipos de problemáticas. A nivel psicológico, sí, pero también a nivel comportamental y a nivel social, sobre todo por la tendencia al aislamiento que se suele observar en chavales con el bullying. Expresarlo, claro, obviamente sería lo mejor. Aquí nos encontramos que muchos chavales seguramente no lo expresan por sentimientos relacionados con la vergüenza, la culpa, quizá en algunos casos pues se llegan a sentir culpables de que... ¿Por qué no? Además que es bárbaro porque es tan grave lo uno como lo otro, pero es que ahora mismo el alcance de un ciberacoso o de un bullying electrónico o sexting, que cada vez ya son más palabras, yo me vuelvo loca. Sí. Pero vamos, que ahora mismo están utilizando las redes sociales para poder boicotear todavía más a esos compañeros. De hecho, yo creo que realmente el que salga de esta forma tan intensiva en los medios, el que ahora todo el mundo sepa que existe el bullying, seguramente se deriva de las redes sociales,
aplicada al día a día. Es decir, antes de que tuviéramos móviles inteligentes, quizás no era tan, obviamente, no era tan sencillo el ciberacoso. Y una de las cosas que ha traído consigo, seguro que hay miles de positivas, ha sido pues precisamente esto, el que el acoso no tenga por qué terminar en el aula o en aquella actividad que comparto con otros chavales, sino que se pueda extender y cronificar durante todas las horas del día. Porque recordemos que al final, cuando unos chavales someten a otros u otros a bullying, estamos hablando de roles que cogen entre sí. Suele haber un líder, que es el que, o un par de líderes, que son, digamos, los que originan la respuesta de acoso, de humillación o de hostigamiento hacia otra persona, pero también tienen otros chavales que son el soporte de esos líderes en bullying, digamos. El espectador, el agresor y la víctima. Aquí todo irá avanzando con el tiempo, seguro, pero al final seguramente se podrá poner en mucho más tela de juicio a la hora de prevenir qué efecto tienen los roles, no del líder en sí, que seguro que tiene muchos déficits, quizá a nivel familiar, quizá a nivel social, sino de los otros aliados que mantienen. Que son los que graban estos vídeos. Por ejemplo, efectivamente. Y que quizás seguramente es donde están los mayores problemas a nivel familiar y tal. Ellos quieren tener, digamos, una integración social, la consiguen a través de esas vías, en lugar de otras que pudieran ser pues, más ventajosas o más cívicas. O sea, son unos borreguitos que van detrás del real acosador porque quieren también ellos... No solo eso, María, sino que el real acosador acaba viendo reforzada su posición... Claro, con ellos. Con ellos. Y ellos se sienten seguros con el acosador. Con lo cual, en las pautas de prevención que se podrían instaurar, como ya se está haciendo desde colegios o desde acciones sociales, quizá habría que prestar atención a este rol, que creo que cada vez, desde luego, se le presta más atención, pero seguir en esa línea, porque al final un líder en acoso no lo va a hacer mientras no tenga a otros chavales seguidores que lo estén sustentando. Obviamente para cualquier actividad de la vida quizá siempre sea necesario un líder, pero en este caso estamos hablando de algo que machaca a los niños, que crea un trauma, que hace que tenga un desarrollo posterior más comprometido y que se sustenta, como casi siempre, en X personas que son las que te dan ese soporte. Cuando hablamos de chavales, pues seguramente porque tienen una serie de déficits a nivel familiar, y en algunos casos incluso puede ser imitación de patrones familiares, quizás los más desgraciados, pero que es la forma que han encontrado de adaptarse. Tú tienes, sueles dar unos cursos sobre este tema, tú estás especializado en adolescentes. En estos cursos, ¿qué te encuentras, Jaime? Bueno, yo doy cursos de técnicas de estudio con el Instituto Pascal y aquí claro, son cursos que pueden estar dirigidos desde opositores y adultos a chavales que están en universidad, bachillerato, ESO, primaria. Y bueno, algo que puede sorprender en los cursos es, como comentábamos antes, que incluso ya chavales de primaria tienen un concepto muy consciente de qué significa el bullying y de que se practica a su alrededor, porque todos los chavales que en los cursos, aparte de propiamente técnicas de estudio, hay una parte que conlleva el desarrollo personal, ¿no? Que se consigue a través pues, de tu vida académica. Y en los cursos, cuando atendemos a los factores personales que influyen en el estudio, es algo que suele llamar mucho la atención y en el que habitualmente concedemos un tiempo, por el propio interés que despierta en los chavales, el tema del bullying. Porque en algunos casos, incluso algunos se lanzan a decir y a confesar, entre comillas, que ellos sufrieron o sufren bullying. Ninguno confiesa que lo ha realizado, que ha sido él el líder. Hasta ahora, en mi caso, no, ¿verdad? María. Ninguno es valiente como para decir, pues sí, yo fui acosador. Bueno, claro, quizás sería la última forma de valentía, porque normalmente es un acto mucho más cobarde, ¿no? El de acosar a otras personas. Por eso te digo que parecen muy valientes cuando acosan a otro chico y luego resulta que no son tan valientes, que son unos cobardes que son incapaces de decir sí, he sido yo. Pero por lo contrario, se esconden detrás de esos seguidores, ¿no? Tienen su refuerzo en esos seguidores. De cara quizá con profesores o a nivel de colegio o a nivel quizá social en sí, el acento muchas veces está puesto en el castigo o en la llamada de atención a esos líderes. Y vamos a partir, María, que especialmente en la adolescencia, pero quizá incluso en edades anteriores, se desarrolla el sentido de rebeldía. Lo necesitamos, nuestro sistema nervioso necesita eso, sí, María. Somos unos históricos, sí. Si yo soy el líder para mi pandi de amiguitos y encima el profesor me castiga,
me hace más líder todavía. Entonces, habría que prestarle, quizá poner el acento de atención, como hablábamos antes, al andamiaje social, a esos roles de esos sustentadores del claro, líder. ¿cómo corregirlos sin ser castigados, sino darle la vuelta? Es decir, que no sea el Martin Luther King de la clase. Exactamente, algo así. Vamos a tener en cuenta siempre, María, de cara también a los padres, que al final lo que le importa a un adolescente o preadolescente, su mundo significativo lo marcan sus iguales, no sus padres, no profesores. Son figuras de referencia y son figuras al mismo tiempo en que puedo, digamos, desahogar mi instinto de rebeldía. Con lo cual, todo lo que consiga un refuerzo en mi grupo social y haga que me pueda sentir más integrado o en alguna forma con un mayor bienestar dentro del grupo, es lo que me va a reforzar una conducta u otra, indistintamente de que sea más cívica, de que atente contra la salud de alguien o sea más positiva o menos. ¿Y qué podemos...? Porque también en los cursos que me comentábamos antes de que entrases a sentarte en nuestra mesa, que también con los padres se sorprenden en tus cursos, en tus talleres. Te dicen cosas, te preguntan cosas. ¿Qué te suelen preguntar? Porque claro, detectar que a tu hijo lo están acosando a veces se nos pasa por alto, ¿no? Pensamos que es más el ordenador, que quiere estar solo, que es la adolescencia. ¿Qué consejos les podemos dar? Seguramente el hecho de que ahora el bullying sea tan conocido como concepto, obviamente trae consigo pues mayormente consecuencias positivas. Algunas negativas que puede arrastrar es el hecho de que ya cualquier cosa se pudiera identificar de primera con que mi hijo pueda estar padeciendo bullying. Si realmente mi hijo está padeciendo bullying, normalmente va a ser una situación que se ha dado de forma continua durante X tiempo y una reacción, obviamente si soy un padre o si soy un adulto que quiere a ese chaval, va a ser la de sobreproteger al chaval. Entonces habría que huir de esa sobreprotección, porque precisamente entre las formas que pudiéramos encontrar o pudiéramos aspirar a desarrollar en el chaval para tener un mejor desarrollo posterior, es la implantación de mayor autonomía. Entonces, cuando por el hecho de que a mi hijo, de alguna forma u otra, haya padecido bullying, yo lo sobreproteja, realmente le estoy quitando la posibilidad de poder superar eso a medio plazo de una forma mucho más saludable. Entonces, consejo, huir de la sobreprotección. Al final, bueno, lo primero, consultar con un especialista también, ¿no? Con un psicólogo especializado en adolescentes, que es el que nos puede guiar. Hace 20 años quizá no era tan remarcado, aunque la gente conociese la palabra acoso. Hoy con el bullying ya está mucho más marcado. Hace 20 años quizá había mucho más tabú a la hora de llevar a alguien al psicólogo, pero hoy en día, igual que pues, alguien va al dentista para cuidarse la boca, pues puede ir al psicólogo para atender a todo este tipo de problemáticas e incluso, si me atrevería a decir, no para intervenir en ellas, sino para poder prevenir de la forma más efectiva posible y lo antes posible, porque como decía la anterior compañera, prevenir vale más que curar. Sí. Y todas las acciones, desde colegios o desde colectivos o en cursos o incluso por parte de padres, que puedan estar destinadas a la prevención, pues en teoría y en principio siempre van a ayudar bastante a que el desarrollo posterior del chaval sea más positivo. Claro, que no le marque de por vida, que lo hablábamos también, la resiliencia, ¿no? Es un término nuevo que ya... Resiliencia, que ya iremos profundizando en ello. Pero ¿cómo podemos detectar a grandes rasgos? Porque claro, cada niño es un mundo, ya lo sabemos, es difícil, pero así, algo que sea muy parecido en todos los niños que sufren acoso, ¿qué podemos detectar? Bueno, ahí va a depender, como tú dices, sobre todo de la edad que pueda tener el chaval y si está ya en la adolescencia, si está previo a la adolescencia. Pero hay que tener en cuenta, y a veces esto pues, se nos olvida con cierta frecuencia, de que un chaval no tiene la capacidad de expresión que suele tener un adulto. De hecho, problemáticas tipo depresión o ansiedad en un chaval se manifiestan de forma muy distinta. No tienen por qué estar llorando todo el día. Cambios notables que pueda tener un chaval cuando se expone a algo de forma continuada, algún tipo de estresor de forma continuada, puede ser la irritabilidad. De repente pasa de una afabilidad típica a una irritabilidad continua o constante, o incluso, no diría ataques de ira, pero sí episodios donde haya más manifestación
agresiva por parte de ese chaval o Sí, esa chavala. respuestas fuera de tono, que no estás, que tu hijo no era así. Habituales, y que se puedan englobar mucho más en una irritabilidad global. Ya te digo, no siempre tiene que marcarse como depresión. Y al mismo tiempo, como tienen más dificultades y déficits para la expresión, es más difícil que un chaval, no solamente por culpa o por vergüenza, no lo exprese, sino que tenga menor capacidad. Lo que hacemos en este sentido desde la psicología o desde la pedagogía, pues son cosas como el uso del dibujo, como el uso del juego, para poder acceder a ese mundo muy privado y, digamos, muy capado en cuanto a expresión que pueda tener un chaval o una chavala de 8, 9, 10, 12 años. Y que, claro, trae consigo que al no expresarlo sea más difícil ponerle remedio, como quizá indicaba este presentador, Dani Mateo. Dani Mateo, sí. Sí, lo único que él aporta, bueno, lo único, no, aporta muchísimo, porque los dos son personas muy conocidas en este país, son famosos. Hay muchísimos más, he destacado a Dani Mateo y aquí lo tenemos, he destacado a Dani Mateo y a Jesús Vázquez, pues porque están muy cerca de la gente joven y son dos niños, bueno, dos chicos que sufrieron bullying y tienen una carrera estupenda. O sea, son dos personas que, bueno, pues no se quedaron ahí, no se quedaron en la anécdota, pero no todo el mundo tiene esa capacidad y hay que ayudarles. Exacto, el concepto que apuntaba antes, el de resiliencia, que también es un concepto que cada vez está saliendo más a la luz, pero también por ello a veces te lo encuentras de diferentes formas en cuanto a su expresión. En psicología, y para lo que nos interesa, es la capacidad que tendría una persona cuando está sometida a un ambiente estresor o a situaciones muy adversas y que conllevaría, en teoría, el desarrollo de X problemáticas posteriores o, digamos, el alcanzar un malestar de forma mucho más probable. Las personas que consiguen tener esta resiliencia hacen que esos hechos traumáticos se conviertan incluso en escudos más poderosos o en el inicio de estrategias nuevas que permiten una mejor adaptación. Se podría decir, en términos populares, que no hay mal que por bien no venga, pero te apunto, María, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de personas que se vean expuestas a un trauma, como es el bullying, no van a desarrollar resiliencia. ¿Por qué interesa saber el término y conocer resiliencia, al igual que el bullying, con respecto a hace 20 años que no se conocía? Para tener en mente el hecho de que existen formas, estrategias en que se puede educar a alguien y que se pueden aprender una vez que hemos tenido una experiencia traumática, tipo bullying, para sobrepasarla e incluso que pueda llegar a aportarnos algo positivo, entre comillas. Yo voy a dejar tu teléfono, tomar nota, ya sabéis, boli, papel, lápiz, rotú, lo que queráis para apuntar en la mesa camilla, que siempre hay algo que apuntar. Voy a dejar el teléfono de Jaime García Parra, que es 606 10 25 53, lo repito, 606 10 25 53, por si tenéis cerca algún caso, que lo podáis llamar, que le podáis consultar, que él os asesore, o incluso que acudáis a uno de los cursos que suele realizar. Y vamos a ayudar a todos nuestros niños en general, a unos para que no lo sufran o sepan salir del bullying y a otros para que no lo realicen. Que eso sí que está en casa, eso sí se nota en casa, cuando el hijo es más líder, menos líder. Hay que enseñar que todo el mundo es igual y que no porque seas más espabilado eres el mejor, ¿no? Pues al final se trataría de avanzar en educación y civismo, Casa. María. La casa es muy importante. La casa, pues obviamente, Los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos mayores, todos tenemos que poner en nuestro granito de arena para ayudarlos, porque tan desgraciado será luego uno como el otro. Pues probablemente, claro. Ahí está el hecho, María. Pues Jaime, te esperamos la próxima vez, a ver si ya acuñamos resiliencia y podemos hablar nos extendemos con este palabra nuevo. Muy interesante, María. Sí, pues en general para todo tipo de trauma, el bullying, pues, quizás especialmente porque quizás los niños al final despiertan siempre todas nuestras virtudes de una forma más exacerbada, pero el trauma son los débiles de casa. Exacto, pero el trauma al final y las situaciones de estresores feos, pues se dan en muchas situaciones, ¿no? En la vida. Muy bien, María, pues muchas gracias por tenerme aquí, como siempre. Por supuesto. Os dejamos y ahora sí, que me he equivocado antes. Os dejo con unos consejillos y viene Alejandra Nicolaescu a hablarnos de cosas excepcionales en NUA. Hasta ahora mismo.